La idea del día de hoy es seguir tratando temas que tienen que ver con nuestro trabajo interior. Cuando nosotros hablamos del mundo espiritual, normalmente trabajamos con situaciones que tienen que ver mucho en el campo de las relaciones, porque el campo de las relaciones es fundamental. Si uno no tiene unas buenas relaciones, es muy difícil que tenga una buena vida espiritual. Y resulta que las relaciones se las topa uno desde que se levanta. Y dentro de ese campo de relaciones hay un aspecto bien interesante, es la crítica constructiva. La hemos colocado como entre interrogantes, el título, dado que vamos a mirar a través de la charla si eso de la crítica constructiva existe o no existe, o es posible hacerla. Cuando hablamos de crítica, generalmente uno puede pensar que es un tema como no agradable, ¿no? Pero uno dice crítica, crítica la veo como una cosa fea, ¿no? Pero en realidad no. Uno, por ejemplo, va a un museo histórico o de pronto a una persona que es experta en pinturas y le llaman críticos de arte, ¿no? Quizá no nos imaginamos muchas veces que pueda existir un tipo de crítica que no es la mejor y que realmente hace mucho daño, como siempre. Y eso es precisamente lo que queremos hacer, ese trabajo y con nosotros mismos cuando estamos en ese proceso de crítica que destruye. Empecemos por analizar la definición de lo que se conoce como crítica. En muchas de las charlas que estamos haciendo nos estamos basando en un libro que se llama El valor de las palabras del señor Jorge Waxenberg. Él fue miembro de CAF, ya murió esto. Y plantea que la crítica consiste en la aplicación de un juicio que uno puede hacer en forma discernida, muy equilibrada, para considerar las cosas. Eso es lo que él más o menos define. Yo diría que es como que uno tratar de actuar con tacto, con prudencia, ojalá sin apasionamientos o preferencias, para que cuando diga algo, exprese algo sobre alguna situación, no genere un daño con esa opinión que uno pueda estar emitiendo. Y por ahí va el trabajo nuestro, que es el trabajo que siempre hemos dicho, trabajo espiritual con nosotros mismos. Y en este campo de la crítica consistiría entonces en tratar de hacer siempre como valoraciones equilibradas sobre algo, sobre alguna situación, para que uno pueda en un momento dado demostrar si eso que están presentando, eso que están hablando, eso que están reproduciendo es veraz, etcétera. O sea, en realidad es trabajar las situaciones en las cuales uno pueda opinar algo de una forma muy equilibrada. Por ejemplo, suponga que algunos de nosotros nos dicen, ¿por qué no nos hace una opinión o una crítica sobre la forma de utilizar el tiempo en el Internet? Entonces, alguno de nosotros podría decir, pues en realidad yo veo a mucha gente gastando el tiempo en Internet, mirando muchas cosas que no les ayudan a su crecimiento espiritual. Y yo creo que eso se debe a que existe mucho afán consumista, o muchas personas buscan forma de adquirir adeptos o que les den like para ganar cierto dinero. Y eso hace que predomine una publicación de información muy superficial. Entonces, al existir toda esa serie de variables, el consumidor opta por lo más fácil, opta por el menor esfuerzo. Digamos que ahí yo diría, esa es una crítica bastante equilibrada. Diferente sería si otra persona de las que le preguntan sobre cómo se utiliza el tiempo en Internet dice, pues hombre, yo veo mucha gente gastando el tiempo en Internet y es debido a que todos como seres humanos o ellos son unos ignorantes y como ignorantes los manipulan fácilmente. Entonces fíjense que allí hay otro tipo de manifestación crítica que de pronto no es la mejor. Es como si estuviera diciendo todos los seres humanos son unos ignorantes. O sea, esa última afirmación se podría acercar a una situación que se podría eh, unir a lo que se llama una crítica que va con la censura, con la reprobación. Yo he visto en algunos textos espirituales
que una manera de observar un tipo de crítica que de pronto no ayuda mucho es el darnos cuenta muchas veces que lo que uno ataca en otros oculta precisamente un defecto que yo no quiero reconocer o algo que de pronto no podemos resolver. Uno critica lo que de alguna manera le resulta difícil procesar. Y entonces ahí hay algo muy sutil, algo que de pronto uno ni se da cuenta de lo que está manejando. Yo recuerdo a alguna persona que llegó a un puesto por situaciones de favorabilidad, dado que era muy amigo del jefe, de un jefe allí. Entonces lo nombró en un puesto que tenía que manejar empleados. Pero cayó allí no por la capacidad profesional que pudiera tener, sino que era un empleado muy inoperante. Entonces él se mantenía como para ocultar esa inoperancia, se mantenía criticando el accionar de todos los empleados, o eran buenos, o eran regulares, o eran malos. Y generalmente a los que eran muy inoperantes o mediocres, generalmente les hacía el cajón y los sacaba rápidamente. No, yo no estoy diciendo que no se tenga que actuar ante unas situaciones como esas, pues no hay empleados que no rindan, pero es la forma como uno pueda proceder en un momento determinado. Bueno, hay campos de críticas dañinas y uno podría hablar quizás de muchos casos. Uno de ellos es cuando de pronto yo me cargo de rabia hacia una persona, por alguna razón. Me cayó mal, me hizo algo que no me gustó, alguna cosa. Entonces yo le tomo rabia. Y siempre que esa persona actúa, yo inmediatamente me pongo en contra de ella, en cualquier cosa que haga. Y hasta puedo llegar a sentir placer cuando lo hago. O sea, eso me place. Es como si estuviera yo tomando revancha. Otro bastante frecuente es el que se hace en las empresas a espaldas de una persona que no está presente. Y en eso yo he visto bastantes situaciones. Yo recuerdo a alguien que era muy buen empleado en una empresa y el jefe de él era muy amigo del dueño de la empresa. Entonces siempre, por alguna razón, iba y le decía mentiras al jefe sobre esta persona que era muy buen empleado. Y de pronto un día, sorpresivamente, a él lo botaron de la empresa. Y él se hacía preguntas, pero ¿cómo así? Despido sin justa causa. ¿Pero por qué? Ni siquiera me llamaron, nunca me dijeron nada. Claro, el gran problema que él después se dio cuenta es que esta persona que le había tomado cierta fastidio, alguna cosa, permanentemente iba y le decía mentiras al dueño de la empresa. Entonces el dueño de la empresa le dijo un día, me voy y me voy a esa persona así de una. Obviamente porque era muy amigo de este jefe. Entonces lo que estamos observando en todos estos ejemplos es que cualquiera de esas críticas es una crítica que se podría llamar destructiva, una crítica que es agresiva, que es malsana, o sea, siempre invita como a la destrucción de las relaciones. Invita muchas veces a que las personas se queden en silencio porque no son capaces de reaccionar, pero están por dentro muy dolidas y muy afectadas. Por eso decíamos al principio, ese es uno de los grandes trabajos en el campo de las relaciones, la famosa crítica dañina. Continuando con este libro del señor Jorge, El valor de las palabras, él habla también de otros tipos de críticas. Por ejemplo, él dice, hay una crítica que se llama la crítica condenatoria. A él le llama a esa crítica condenatoria como una crítica en la que no hay manera de echarla atrás. Y que eso, cuando ese tipo de cosas aparecen, lo que hacen es quebrar completamente la relación con las personas. Y eso normalmente se da porque existe un desprecio muy profundo por otro ser. Normalmente uno puede observar esos casos cuando, si yo le tengo mucha rabia a alguien y esa persona interviene, inmediatamente yo le digo, cállese que usted no tiene derecho a hablar o usted es un ignorante, usted no sirve para nada. Ese es un tipo de crítica condenatoria,
Claro, si yo soy el jefe de esa persona o soy el dueño de la empresa, pues la otra persona se va a sentir supremamente mal, se va a quedar callada. Él también habla en el libro de la crítica por omisión, que también es una crítica de tipo agresiva. Ahí sucede muy a menudo, por ejemplo, en una conversación, por ejemplo, de una empresa o de varios amigos o en la familia, quien en un momento dado habla no se dirige nunca a determinada persona. ¿Por qué razón? Porque existe un problema con ella, una diferencia con ella, etcétera. Entonces es una crítica por omisión. Es decir, es como si me fuera indiferente que él estuviera allí. O puede suceder que en una determinada conversación una persona de pronto se quede callada todo el tiempo, aunque uno sabe que esa persona es una persona que puede aportar, que no es tímida, que los aportes que normalmente hace son buenos. Igual se le puede invitar a que haga una opinión y él prefiere seguir callado. Y es que en el fondo está tratando de mostrar un desacuerdo con lo que se está opinando, se está diciendo. O de pronto también hay una situación de ahora, es que está disgustado con algunos de los presentes. Entonces, mírense que campos de críticas hay muchos. Y una vez, yo cuando estudiaba todo esto decía, qué curioso, a mí no me parecía como hubiera tantas formas de hacer crítica. Pero normalmente uno puede caer en alguna de ellas y es precisamente es autoobservarse, mirarse. Bueno, yo en estas situaciones, ¿qué hago? ¿Cómo me comporto? Sea lo que sea, no importa cómo se llame, pero de qué manera yo intervengo y de qué forma expreso mis ideas. Y entonces allí empiezo a darme cuenta que la forma como lo hago posiblemente lleva encerrada una crítica. Llámela como la llame, pero es una crítica que no ayuda y al final puede ser que termine con una relación de toda una vida por la forma como lo hago. Esa es la idea. Desde el trabajo con nosotros mismos, evitar absolutamente toda crítica que no nos ayude, que no construya. ¿Por qué razón? Porque siempre nosotros estamos empeñados en generar relaciones armónicas, donde estamos pensando en el daño que le podemos ocasionar a otros, donde estamos siempre pensando en no generar disturbios por alguna razón, en donde estamos tratando de aprender a interpretar amorosamente cualquier cosa que pase. O sea, lo que diga a cualquier persona, yo lo miro con respeto, poniéndome en el lugar de él, pues, con esa empatía, para que la opinión de esa persona, las ideas que está expresando, pues tengan el más gran respeto que pueda salir de mi ser. Así es como yo voy aprendiendo. Pero si cada vez que sucede algo, yo estoy en la idea de cuestionar, de criticar, de destruir, entonces ahí no vamos a llegar a ninguna parte. Y ahí es donde podemos decir que si entra el valor de lo que se puede llamar una crítica constructiva. O sea que sí existen las críticas constructivas. El señor Jorge, también en su libro El valor de las palabras, dice que cuando uno hace un ejercicio de crítica constructiva, cuando normalmente uno está validando la opinión de otra persona o de otras personas, aunque muchas veces vayan en contravía de lo que uno piensa. O sea, cada cual da con libertad su opinión o hace su propuesta, yo la escucho, la recibo, inmediatamente cuando a mí me toca intervenir, lo que hago es tratar de validar. Y fíjense que validar no es estar de acuerdo, validar es darle valor a lo que alguien dijo o a lo que alguien expresó. Entonces, ¿qué hago con la validación? Comienzo a reconocer en forma muy clara, muy explícita, los puntos de vista diferentes al mío. Y le doy valor, los incluyo en la respuesta que yo comienzo a dar. Por ejemplo, alguien expresó algo sobre una situación familiar de conflicto.
pues dijo lo que dijo, y yo inmediatamente le digo, hombre, te felicito por el aporte, me parece muy interesante lo que estás diciendo, la información que estás dando me parece muy clara, muy bien presentada, has dado algunos ejemplos que han ayudado a que yo tenga más claridad en la comprensión. También creo que le has dedicado un buen tiempo en pensar para dar tu opinión. Sin embargo, lo que estás expresando, pues yo lo vería de otra manera. Y expreso lo que yo pienso, que de pronto es un poquito diferente lo de él. Pero imagínense toda esta serie de cosas. Si inicialmente yo le digo que es importante lo que hizo, que los ejemplos que expresó me hicieron tener más claridad en la comprensión, que posiblemente tuvo un tiempo valioso para pensar en lo que iba a expresar, y al final digo lo que tengo que decir, y lo digo con mucho respeto. Ahí aparece lo que se podría llamar una crítica constructiva, porque al final cuando yo observo diferentes formas, diferentes opiniones, no me cierro a que lo que yo digo, lo que yo expreso, lo que yo pienso es como lo mejor, lo último, que no hay nadie que me va a sacar de eso. Entonces nunca voy a poder aprender, pero si abro mi corazón, si abro mi mente, si tengo apertura en la forma de escuchar, de pronto en este intercambio de ideas diferentes aparecen cosas nuevas. Y yo puedo decir, ve, hombre, a mí no me había ocurrido esto. Puede ser que no lo reconozca delante del grupo, pero me deja pensando, voy y lo reviso y digo, me pareció muy interesante, voy a mirar a ver, voy a ensayar a ver lo que esta persona expresó. Y eso son críticas que construyen, que ayudan a mejorar las relaciones, que normalmente a la final terminan en armonía, en compañerismo, en comprensión, en amor al colectivo. Por esto pienso que esas reuniones rodeadas de críticas constructivas siempre terminan con alegría, con buenas energías. Y eso lo hemos podido experimentar nosotros precisamente en los grupos donde manejamos. Nosotros manejamos algo que se llaman las reglas del diálogo. Eso nos han ayudado demasiado. Una son 18 reglas, pero si uno las sigue, es espectacular el resultado que va a resultar del intercambio. Pues yo diría que hay muchas importantes, por ejemplo, yo dejo hablar al otro, aunque de pronto el otro me parece a mí que no está diciendo algo que me parece, lo dejo que termine, no lo interrumpo, después no le digo cómo se le ocurre, usted dónde está, ¿no? Porque eso ya empieza a dañar las relaciones, sino que le valido, ¿no? Etcétera. O sea, hay espacio, hay apertura. Y eso es lo que nosotros decimos al final, que cada vez que dejamos esas críticas constructivas aparezcan permanentemente en el intercambio, nos llevan a nuevos niveles de comprensión. O sea, lo que he hecho en ese momentico es expandir mi conciencia, ampliar mi visión ante las cosas. Y eso es parte de un trabajo espiritual. Entonces, la idea que sería trabajar más o menos a ese nivel esta semana con ejercicios de ese tipo. Nunca entrar en conflicto con nadie, sino siempre valorar lo que el otro hace, lo que el otro dice, lo que el otro expresa, etcétera. Y después dar uno la opinión. No es que uno tenga la razón, inclusive uno le puede decir, yo te voy a dar un punto de vista que es el mío, y a lo mejor yo estoy equivocado, pero vos me has planteado esto, yo igual lo voy a analizar porque veo que tienen ciertos puntos interesantes, pero yo también te presento este otro. O sea que entre los dos ojalá podamos extraerlo algo mejor que me lleve a otro día.